Bueno, entonces estábamos en Efesios 6, los versículos 10 en adelante. Quedamos en el 11 la vez pasada, así que ahora nos toca continuar desde el versículo 12, ¿ya? Pero como siempre vamos a procurar leer nuevamente el capítulo entero, así que ahí les voy a pedir si me pueden ayudar, hermanos, cualquiera ahí que se anime a leer el capítulo 6 completo, ¿ya? La izquierda es la Reina Valera y en la derecha está la Biblia textual. En cualquiera que le acomode ahí leerlo para que podamos entonces retomar desde el versículo 12 en este caso, ¿ya? Cualquiera ahí que se atreva. Yo, hijo, Gracias. hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a los amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo bueno que cada uno haga, eso obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Amos, haced lo mismo con ellos, abandonando la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como de vuestro, está en los cielos y que no hay acepción de personas en su presencia. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos de vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿Qué hago? Todo os lo dará a conocer Tíquico, el hermano amado y fiel servidor en el Señor, al cual os envié para esto mismo, para que sepáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Ya, gracias, hermana. Entonces, ahí volviendo a leer el capítulo 6, entonces nos vamos a hacer un contexto más reforzado acerca de lo que viene hablando Pablo. Y vamos a retomar entonces desde el versículo 12, ¿ya? En el 10 ya nos había dicho, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? Vestidos en la armadura de Dios para que podamos estar firmes, podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí dijimos entonces, nos hacíamos la pregunta, ¿estas acechanzas del diablo, los creyentes están ahora en este tiempo acechados por el diablo, en este tiempo presente?
año 2025, y habíamos dicho algunas cosas. Algunos creemos que no y otros creen que sí. Entonces sería bueno seguir viendo el texto en su contexto, ¿ya? Viendo ahí qué es lo que nos va a seguir diciendo el apóstol, ¿ya? Bueno, les va a ellos a seguir diciendo el apóstol y nosotros a ir viendo qué es lo que debiésemos entender que podría aplicarnos, tomar como principios y qué cosas eran expresamente para ellos, ¿ya? Entonces, en el 10 y en el 11 ya dijimos varias cosas. Ahora continuamos con el 12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? En la textual dice, por eso tomad la armadura, perdón, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir del 12? Porque no tenemos, dice el apóstol, lucha contra sangre y carne. No tenemos. Antes dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, le sigue hablando a ellos, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahora dice, porque no tenemos. No sé si logran verlo. Antes, desde el 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, le está hablando a ellos. Después dice vestíos, les habla a ellos. Y ahora en el 12, ¿qué pasa con él? ¿Qué dice él ahora? Acá, ¿cómo está hablando? ¿En qué persona? En la segunda persona, ¿no es cierto? Fortaleceos en el Señor. Y después de nuevo, segunda persona, vestidos de toda la armadura. Y acá habla en tercera, dice, porque no tenemos, o sea, se incluye, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué les dice eso, hermanos? Que antes les haya dicho fortaleceos en el Señor, vestíos, y ahora les dice porque no tenemos, o sea, Él se incluye. ¿Por qué haría eso el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo? Los escucho, hermanos. O sea, les está hablando en tiempo presente. Ya, tiempo presente, bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver ahí? Lo que dijo Ismael está súper bien. Tiempo presente. ¿Qué más podemos ver? ¿Les está diciendo que hagan algo que él veía que no estaban haciendo? Pregunto, digo. Ya. ¿Qué otra lucha podemos ver en el Antiguo Testamento que no haya sido contra carne y sangre? Que se haya visto una lucha, pero que no es contra carne y sangre. Que nosotros entendemos, oye, ahí, eh, si bien habían dos personas involucradas, la lucha era espiritual. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? De Jesús con Satanás en el desierto cuando lo tentó. Ya, La contienda por el cuerpo de Moisés. ya, perfecto. Jacob, ¿se acuerdan de Jacob en Génesis 32, del 24 al 29? ¿Contra quién luchó Jacob? Y prevaleció, después nos había dicho, o sea, ¿se acuerdan que lo vimos en los estudios de los domingos? Había luchado ¿Se contra acuerdan? el ángel de Dios. Contra el ángel, ¿no es cierto? ¿Por qué pongo mayormente el ejemplo de Jacob? Porque acá dice,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta cómo acá Pablo va jerarquizando la lucha espiritual? Él no está diciendo porque estamos peleando contra esbirros meramente de las huestes de maldad, sino que él dice contra principados, contra potestades. O sea, tienen poder, tienen dominio, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Ya? Esta palabra, vamos a ir viéndolas, principados, es jefe, iniciación, puede ser en el diccionario griego, puede ser principio, primera causa, autoridad, poder sobrenatural, esfera de autoridad, eh, gobernante, por lo general en la esfera humana, también puede ser interpretado como poder sobrenatural y también como esfera de autoridad, como un aspecto elemental, como un rudimento, según Hechos 5:12, como punta de un lienzo de tela, la palabra también. Por eso puede ser comienzo, principio, origen, pero mayormente dado autoridad en este caso, ¿ya? Eh, Gobernantes, dominio, poder, ¿ya? Dicho eso, entonces, acá dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Por qué le mencionaba lo de Jacob? Porque Jacob no luchó con un ángel cualquiera, sino que sabemos y entendemos que luchó contra el mismo Señor. Por eso es que en Oseas 12, cuando se nos habla acerca del relato de Jacob, dice que venció al ángel y prevaleció, perdón, lloró y le rogó, algo así. Y eso dando a entender, después en Génesis también lo vemos, que había luchado contra el Señor mismo, ¿ya? Y que el Señor entonces le había dicho que había vencido. Ahora, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, estos que tienen poder, estos que tienen autoridad, estos que son más grandes que nosotros, nos está diciendo Pablo. ¿O está diciendo que nosotros somos, que nosotros somos inferiores que ellos? ¿Quién es el superior y quién es el inferior aquí según lo que dice Pablo? ¿Hay algún superior? ¿Hay algún inferior? Se podría vislumbrar en el 12 si es que a estos que les dice no tenemos, incluyéndose él, ¿hay algún grado de autoridad de estos principados y potestades contra ellos? ¿O que ellos, estos tenemos, Pablo y la iglesia, tienen algún grado de autoridad sobre estas huestes espirituales, sobre estos gobernadores, sobre estas potestades, sobre estos principados? ¿Tienen algún grado de poder? ¿Quién puede prevalecer según el 12? ¿Se puede vislumbrar en el 12 algo así? No sé si me explico con la pregunta. No entendí tu pregunta. La pregunta es, en el 12, los que tienen esta lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿quién tiene autoridad sobre el otro? ¿Se puede ver en el 12? ¿Quién tiene más autoridad sobre quién? ¿Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo? ¿O la iglesia? Los que son este tenemos, que engloba al apóstol Pablo y a la iglesia. ¿Quiénes son los que pueden prevalecer el uno contra el otro? ¿O es un choque igualitario de poderes? ¿Qué es lo que nos dice el 12? ¿Qué es lo que nos da a entender el 12 solamente? Ah, que los enemigos espirituales no tenemos nada que hacer contra ellos. Nosotros por nuestra fuerza no tenemos nada que hacer. Ya. ¿Por qué es importante entender eso? Porque ¿qué nos va a decir el 13? Por... La otra vez acá en la casa, en un devocional conversábamos de eso, de que muchas veces algunas personas se atribuyen poderes sobre el mundo espiritual que no tenemos, que no, ningún humano tiene. O también se cae en que se culpa de todo al enemigo, el enemigo, y se habla de la acción de los demonios, como que
estuvieran por sobre Dios en algunos casos, o suena Claro. así al menos, y en otros casos también muchas personas, no sé, frases como, no, hermano, cuando te levantes el diablo debe temblar, los demonios deben temblar, como que si uno fuera súper poderoso. Cuando Claro. acá en la Biblia uno ve que el poder por sobre los enemigos espirituales los tiene Dios, no uno. Mm. Sí, ¿y por qué es importante lo que mencionas? Porque ¿qué dijo el Señor en lo que vimos el martes, en Mateo 12:26? ¿Se acuerdan? Eso debe estar fresquito en nuestra mente. ¿Qué es lo Que que dijo? Él es el hombre fuerte que ata al enemigo, ¿Y qué más dijo sobre Satanás? Que si Satanás echa fuera a Satanás, ¿qué pasa? ¿Qué dijo? Contra sí mismo está dividido. dividido, ¿no es cierto? Entonces Jesús pregunta, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces, acá vemos lo que Jesús también dijo. No hay divisiones entre estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, estas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Están unidos con un propósito que es luchar. ¿Luchar contra quién? Contra este tenemos. Que este tenemos es Pablo y, en este caso específico, los de Efesios, ¿no es cierto? La iglesia en Éfeso. Entonces Pablo les dice, fortaleceos en el poder del Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos, o sea, les manda a que se vistan de toda la armadura de Dios. Ya hemos dicho que la armadura no es de ellos, no es de mente humana, no nace de nosotros, sino que nace de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única armadura que nos protege contra las acechanzas del diablo es la de Dios, no es ninguna otra. ¿Ya? Nosotros como seres humanos naturales no tenemos una armadura propia, sino que debemos tener una armadura para poder resistir al enemigo, que es la armadura dada por Dios. Y eso lo único que lo tienen son todo lo que ya se ha dicho Pablo atrás, que son los que han sido comprados a precio de sangre, de los cuales Cristo ha hecho una sola y un nuevo hombre, que fueron comprados a precio de sangre, que están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ellos son los que tienen entonces la potestad de ser llamados hijos de Dios, como dice Juan, y también la autoridad de parte de Dios y el beneficio de portar esta armadura, ningún otro. Eso también hay que entenderlo. Ningún otro puede portar la armadura de Dios si no ha nacido de nuevo, si Dios no ha trabajado en él. Por eso es que Pablo dice, no tenemos, él ahora se incluye, porque Pablo, no por ser apóstol, no tiene que dejar, no, es exento, perdón, de usar la armadura de Dios, sino que muy por el contrario, acá Pablo se incluye porque dice, oye, no tenemos lucha contra sangre y carne, yo me incluyo en esa lucha con ustedes. ¿Por qué? Porque yo también debo vestirme de esta armadura. Yo también debo ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dijo Pablo cuando tuvo el aguijón en la carne? Dijo, Dios me dijo, bástate de mi gracia. Entonces, Pablo también reconoce que depende, ¿ya? Si bien es apóstol, entiende que no es más a nivel de la lucha que tiene contra sangre y carne, o sea, perdón, contra los principados, contra las potestades, no es más que sus hermanos, sino que por el contrario, también debe luchar junto a sus hermanos con la misma armadura que Dios les ha dado a todo el pueblo de Él, a todo el pueblo de Dios. Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Pablo al incluirse acá reconoce implícitamente que también él necesita esta armadura de Dios, ¿ya? Necesita ser fortalecido en el Señor, necesita vestirse, ¿ya? Para que él también pueda resistir las acechanzas del diablo. Y por eso es bueno recordar cuando Jesús le dice a Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo los cuido, ¿se acuerdan? Que le dijo a Pedro, yo lo cuido, yo no voy a dejar que les pase nada más allá de lo que yo voy a permitir que les pase. Entonces, también ahí hay confianza. Pablo también está aquí de una u otra manera diciendo, la confianza no está en nuestras fuerzas, sino que va a estar en la armadura de Dios que habremos de vestirnos. ¿Para qué? Para entender que la lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué significa que la lucha no sea contra sangre y carne? ¿Qué significa la sangre y la carne? Decir esto, sangre y carne. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo?
¿Qué es la carne y la sangre? No es contra personas, no es contra un ser vivo, es espiritual. ¿Ya? ¿Todos estamos de acuerdo en eso, no? ¿Se acuerdan cuando en Mateo 16, si no me equivoco, 16 o 17, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, le dice. ¿Se acuerdan? Sí, Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la revelación de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, no se la dio carne ni sangre, o sea, no fue otro ser humano, sino que Jesús dice, no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O también podemos ver cuando Pablo también, en 1 Corintios, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, creo que en Corintios 15. No puede heredar el reino de Dios, 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, constantemente vamos a estar viendo esta fraseología de sangre y carne, dándonos a entender en este contexto al menos particular, al igual que como los que mencioné, que no hay voluntad humana en las acciones que se ejecutan. Por ejemplo, en el caso de Pedro, no fue alguien humano que le reveló que él era el Mesías, sino que Jesús dijo, fue mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Y también entender, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, ¿ya? Porque está corrupta, entonces la corrupción no puede heredar la incorrupción, según lo que dice Pablo. Entonces acá Pablo, volviendo a usar esta fraseología, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra nuestra raza humana, por decirlo de otro modo. No tenemos lucha contra la raza humana, no es contra otro ser humano, muy por el contrario, es contra principados. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Redirigir la lucha que podían estar pasando nuestros hermanos en Efesios a decir, oye, este romano que me trata de esta manera, o César incluso, el César que nos dictamina tales y tales leyes, legislaciones en contra de nosotros, o mi vecino que me acusa, o mi propio hermano judío que me trata de esta manera, o mi padre, mi madre. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que ha venido a poner disensión entre padre y madre por causa de lo que él está diciendo? Porque los padres entregarán a los hijos a los padres, ¿se acuerdan? Iba a haber división. Entonces, no es una lucha contra carne y sangre, les dice Pablo. No es que tu hermano, porque sí lo está haciendo, sino que es una lucha contra los principados, contra las potestades. Entonces, eso lo que viene a hacer es centrar a la iglesia en Éfeso a entender de una u otra manera que no tienen que luchar contra la sangre y la carne, contra aquellos que sus ojos pueden ver, sino que deben entender que están luchando contra algo que sus ojos no pueden ver, que son los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Vamos a ir hablando de cada tópico acá que se menciona, para ver si podemos ir entendiéndolo. Pero no sé si se logra captar. Entiendo que sí. Este es un pasaje que normalmente muchos de nosotros usábamos y yo personalmente usábamos mal. Entendíamos, oye, el enemigo nos acecha, pero ahora que hemos ido aprendiendo un poco, podemos decir, oye, yo no puedo decir que el enemigo a mí me acecha directamente, ¿ya? No puedo decir que es el enemigo aquel que me está dando esta lucha, sino que yo ahora en el presente, lo que sí puedo reconocer es que tengo necesidad de usar esta armadura, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi carne, mi corazón, mi propio pecado es aquel que me lleva entonces a hacer lo malo, me seduce para hacer aquello que no debo, ¿ya? Entonces, Pablo, de nuevo, volvamos al contexto de ellos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Se acuerdan cuando Pablo estuvo en Éfeso, en Hechos? ¿Se acuerdan o no?
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué parte está de Hechos? Vamos a ir a Hechos, capítulo 18. ¿Te parece? ¿Cómo? ¿Te refieres a Hechos 20? Hechos, claro, Hechos 18 y Hechos 20, exacto. Quiero primero partir en el 18, 19, 21, porque acá dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, ¿ya? Esa fue la primera vez, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? A Priscila y a Aquila, ¿ya? Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ahora, este discutía con los judíos, Pablo, si ya sabemos lo que sabe, entonces entenderíamos que Pablo también aquí en esta discusión con los judíos entendía que la lucha, el debate, la discusión, detrás de los judíos que no entendían, detrás de los judíos impíos, estaba quién? Estaban las potestades, las huestes espirituales de maldad, los principados, influyendo entonces en estos judíos. ¿Por qué? Porque se le resistían al evangelio muchos de ellos, ¿ya? Después miren lo que dice el 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso, ¿ya? Después, en Hechos 20, como había dicho nuestro hermano, en Hechos 20, del 16 al 38, vamos a ver qué dice acá. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, perdón. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. ¿Ya? Después dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, miren, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por, miren, por las acechanzas de los judíos, ¿ya? Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, miren, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren lo que le está diciendo. Él sabe, no sabe lo que le ha de deparar el futuro, pero sí sabe que vienen prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, miren, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Se acuerdan de lo que Pablo dice? Esto es súper conocido de que Pablo ha dicho. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, él ya cumplió su trabajo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Miren, todo. Esto es importante. Todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es lo mismo que ha dicho en Efesios. ¿Ya? De hecho, dice en el que Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿Se acuerdan que antes en Efesios habíamos visto que Él mismo constituyó? ¿Se acuerdan?
algunos pastores, maestros, ¿ya? Entonces después dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a mi Dios, lo mismo que pide en Efesios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, lo mismo que Efesios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Ya? Y ahí continúa entonces el viaje de Pablo. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque es importante ver lo que Pablo eh, pasó en Éfeso, ¿ya? O en el camino al pasar por Éfeso. Ahora, todo esto que Pablo dice, la gran mayoría, mejor dicho, no todo, la gran mayoría de lo que dice acá, es lo que nos viene diciendo en Efesios. Ahora, si volvemos a Efesios y vemos que Pablo dijo en Hechos, oye, hay acechanzas de los judíos, sé que me esperan tribulaciones y prisiones, sé que ¿cómo se llama? De entre ustedes, perdón, eso era lo que quería decir, de entre ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo, al decirles acá en el 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera. ¿Qué les está queriendo decir? Según lo que ya también vimos en Hechos 20 y también en Hechos 18. ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Que todo eso que ha pasado Pablo, el tema de las acechanzas de los judíos, las prisiones, las tribulaciones, Pablo les está enseñando, oye, todo eso es a causa de qué? De la influencia de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no piensen que es otro ser humano así porque sí, sino que detrás de ese ser humano podemos ver al enemigo y también a todo esto que menciona Pablo, a los principados, las potestades, los gobernadores. ¿Ya? Ahora, importante, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo también les enseñó eso a sus apóstoles, ¿ya? También se los enseñó. ¿Y por qué sabemos que se los enseñó? Porque les dijo, cuando hubo, por ejemplo, en Mateo 12 y vimos la parte de ¿cómo se llama? De lo del mudo, que vimos en Mateo 12, ¿qué vimos ahí? Vimos que el Señor le dice, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿qué quiere decir eso? Que está dividido el reino, la casa en este caso de Satanás, está dividido Satanás, porque Satanás no puede echar de sí mismo a Satanás. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ustedes dicen que yo hago este poder no por el Espíritu Santo, sino que lo hago por Satanás. ¿Y yo qué les digo? No lo hago por Satanás, lo hago por el Espíritu de Dios. Entonces, acá Pablo le está diciendo prácticamente lo mismo. Tienen que estar atentos a lo que el Señor ya ha dicho. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Cuando estuvo con los fariseos el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se acuerdan? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué le está queriendo decir ahí? Como dice Pablo en Hechos 20, por las acechanzas de los judíos, o sea que Pablo también puede haber dicho, oye, yo sé que si bien me acechan los judíos, sí, pero detrás de él, ¿quién está?
el padre de ellos. ¿Y quién es el padre de ellos? El enemigo, el diablo. Entonces, esto le servía a nuestros hermanos ¿a qué? ¿Por qué creen que era importante que Pablo les dijera esto a los hermanos en Efesios, entendiendo un poquito más el contexto según lo que hemos leído en Hechos 20 y también por lo que hemos visto también en Efesios 6? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué es importante para ellos? ¿Por qué es tan determinante que ellos sepan esto? Que la lucha no es contra carne y sangre. Los escucho, hermanos. Hermanos, ¿están ahí? Adelante, hermana Sandra. Yo pienso que es por tres cosas, porque se escucha, Sí, se escucha súper. primero porque para que los hermanos estén atentos, que la lucha, y da ejemplos en hechos también, que esta lucha no es contra personas, por decir carnes ni sangre, se refiere finalmente como a personas, sino que detrás de estas personas, por ejemplo, cuando se cruzó con los judíos o con el que acechaban contra él, lo que hay dentro de aquellas personas o quienes viven en aquellas personas que no son del Señor y, y que estén atentos y estén firmes en el Señor para poder eh, permanecer firmes perdonando la reiteración de la palabra, pero para que estén firmes en el Señor para no decaer, porque vemos en Pablo que tuvo tantas luchas cuando estuvo haciendo sus peregrinaciones y se encontró con tantas situaciones adversas en las cuales no eran unas situaciones al azar, sino que eran eh, acechanzas hacia él y hacia la palabra que él predicaba, hacia el Evangelio. Entonces, pienso yo que esto mismo sucede a todo aquel que tiene el Señor, que es un hijo de Dios, porque eh, las asechanzas no son contra la persona misma, sino por quien vive en esa persona. O sea, es una lucha espiritual, es contra el espíritu que vive en uno. Entonces, yo creo que se lo decía a los hermanos para que ellos supieran eso, supieran cuál era su valía en Cristo y cuáles podrían ser las luchas que ellos podrían tener. Eso yo pienso que ahí apunta. No sé si estoy muy, hablé claro o no. Sí, sí, sí. Y eso es, hermano, lo que yo pienso. Con respecto a estos dos temas que se enfocaron también en Efesios como en, en Hechos, yo veo más como la ejemplificación de lo que él habla en Efesios, Claro, claro. ¿cierto? Sí, sí. De hecho, hay varias cosas que decir ahí, porque en el tema de las... Bueno, antes de seguir hablando, no sé si alguien más quiere decir algo ahí, si no continúo. Ya, continúo entonces. Sí, hay varias cosas que decir ahí, porque, por ejemplo, en 2 Corintios, cuando creo que uno o dos, cuando Pablo habla y les dice, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se acuerdan? O también cuando en Primera Tesalonicenses dice, por lo cual quisimos ir una y otra vez yo Pablo, pero Satanás nos estorbó. Eh, También sabemos que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no se extrañen si uno de sus ministros se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿ya? O Pedro cuando les habla, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar como león rugiente. O sea, lo mismo que había dicho en 2 Corintios, que se puede disfrazar. Anda como león rugiente. No es que él sea el león rugiente en la figura antagónica de Jesucristo, que él es el león de la tribu de Judá, sino que anda como, o sea, hace una semejanza ahí
de cómo anda un león rugiente en la sabana cuando quiere cazar a su presa, ¿no es cierto? En mismos hechos también vemos cuando Bernabé andaba ¿cómo se llama? Con el precónsul y él le dice al que estaba estorbando la predicación del Evangelio, ¿se acuerdan que le dice lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia? Entonces, podemos ver varios ejemplos en los cuales en el Nuevo Testamento vemos tanto a los apóstoles como a la iglesia siendo acechados por Satanás, siendo enfrentados en una lucha contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué es importante entonces que la iglesia de los efesios lo sepa? Porque ellos no iban a estar exentos, no iban a estar exentos de estas cosas. Iba a venir persecución de parte de los judíos y no necesariamente significaba, no sé si lo vemos acá en el 11, que Satanás mismo esté así in situ en el lugar acechándolo. No, puede ser que él ocupe a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo y a las huestes espirituales de maldad. O sea, el enemigo tiene un arsenal, por decirlo así, de quién echar mano, de ángeles caídos de los cuales puede echar mano. Entonces, también es bueno entender eso para los hermanos del primer siglo. Entonces, muchas veces no iba a ser el enemigo el que iba a estar ahí presencialmente, porque sabemos que el enemigo no es omnipresente, ¿ya? Pero sí se podía demostrar, y es lo mismo que el Señor dijo en Mateo 12, oye, le dicen por Belcebú, o sea, ahí le reconocen que existe un príncipe de los demonios. Pero él dice, no, Satanás, él lo lleva a Satanás, o sea, está diciendo él lo mismo. Me están mencionando a Belcebú, me están mencionando a Satanás, al fin y al cabo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Acá es lo mismo. Entonces, es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque nuevamente, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, puede aseverar, así como Pablo lo aseveró, así como Pedro lo aseveró, que hemos sido acechados por el enemigo directamente. Ninguno puede decir eso. El único ejemplo que vemos bueno, dos ejemplos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Jacob, Dios está con Jacob, ¿no? Que Dios está hablando con Satanás y hablan de Job y es el enemigo mismo el que va y hiere a Job? O también en el Nuevo Testamento cuando vemos a Jesús siendo tentado por el enemigo directamente. Entonces, esos casos son súper puntuales y particulares, ¿ya? No es que se dé siempre así tal cual o se nos sea tan explícito la escritura al decirnos que ahí está presente ahí el enemigo mismo, pero sí nos deja entrever que cuando están las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sabemos obviamente que están encomendados por el príncipe de la potestad del aire, en este caso el enemigo del alma, ¿ya? Y ahora, continuando al 13, dice, no sé si alguien quiere decir algo más ahí. Se me había olvidado mostrarles que habíamos principados y potestades. Potestades es poder, autoridad para gobernar, jurisdicción, puede ser un símbolo de autoridad, un gobernante, ¿ya? Después dice, contra los gobernantes, esta palabra gobernantes es el que gobierna el mundo, poder sobrenatural o gobernador más específicamente. Entonces aquí está hablando nuevamente de autoridades, ¿ya? De potestades, de poderes que están en este siglo, dice Pablo, en este siglo, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Entonces aquí es donde me quiero detener un poco más y ya y ligándolo a lo que nuestro hermano hemos estado estudiando con nuestro hermano Guillermo. ¿Por qué Pablo aquí no dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y del venidero? ¿Por qué Pablo no dice eso? Sino que dice contra las potestades de este siglo únicamente. ¿Por qué no dice contra las potestades de este siglo y del resto de los siglos de los siglos? ¿Por qué solamente dice de este? O sea, cuando dice de este, voy a poner la palabra, está hablando específicamente de el que está presente, de este. Aquí está, este. ¿Ya?
Y hubo una voz en los cielos que decía, por ejemplo, en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ninguno aquí podría pensar que este significa uno diferente al cual se está dirigiendo, o sea, al Hijo en este caso amado en quien tiene complacencia. No podríamos decir que ese se esté refiriendo a otra cosa, más que al Hijo que está ahí indicado como, como un adjetivo, ¿ya? Y acá en Lucas 10:11 también, cuando dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aquí está hablando, recuerden que puede ser a él, a ella, a ello o a ellos, ¿ya? Entonces aquí le está hablando a ellos, a vosotros, ¿ya? Entonces, este vosotros puede ser también el mismo, o dirigiéndose también a este mismo, que es mi hijo, o sea, va siempre hacia una persona en este caso, o hacia una cosa. Entonces, valga la redundancia, este siglo, se tiene que estar refiriendo única y exclusivamente al siglo en el cual estaban en este caso el apóstol Pablo y la iglesia de Éfeso. No puede ser un siglo diferente, ¿no es cierto? Porque este siglo está queriendo decir que se está indicando que las acechanzas del diablo, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad rigen ¿dónde? En este siglo, dice Pablo, no dice en el venidero, no dicen los siglos de los siglos, sino que dicen este siglo, y podríamos ahí decir en este siglo presente, en el siglo en el cual estamos. ¿Ya? Adelante, Janedet. No, iba a decir con relación a tu pregunta, ¿por qué no dice en este siglo y en el venidero? Es por el tema del juicio de Jerusalén, porque ese es el juicio donde ellos van a vivir y van a pasar, que es ese siglo. Ya, correcto. Entonces, ¿qué significa que ellos solamente... No, no quiero dar la respuesta yo o lo que yo entiendo, sino que quiero escucharles. ¿Qué significa entonces que Pablo esté acotando que las acechanzas del diablo, que la lucha contra sangre y carne, potestades, principados, huestes espirituales de maldad, solamente se dan en este siglo? ¿Qué nos está diciendo? ¿O no ven lo mismo ustedes? Porque también puede ser. Si fuera así, si dijera eso, podríamos interpretar que en el venidero no habrían acechanzas del enemigo. Ya, Si es que determinamos que en el siglo venidero no va a ser así. ya. Por eso, ¿por qué Pablo diría este siglo? ¿Le faltó escribir y en el venidero? ¿Se le olvidó que en el siglo venidero también habría? ¿Por qué el Espíritu Santo dice este siglo y no dice los venideros? Porque, por ejemplo, cuando dice que Cristo va a reinar, ¿qué dice? Va a reinar en este siglo y en el venidero. ¿Se acuerdan? O dice por los siglos de los siglos, por eternidad. ¿Ya? Podemos usar varios ejemplos, porque para ver este tema de este siglo, podríamos, por ejemplo, ver los temas de... No, no me voy a adelantar mejor. Quiero seguir escuchando a los hermanos. ¿Qué piensa el resto, hermanos? Con confianza nomás. Digamos, la idea es que aquí cada uno diga lo que realmente cree, porque lo que yo he aprendido es que cada uno va a dar cuenta de lo que cree, cada uno va a ser responsable, mejor dicho, de lo que cree, y según cómo cree va a vivir. Entonces, ¿cómo crees tú? ¿Crees que el enemigo es el que te acecha ahora, hoy en día? ¿Crees que tienes una lucha contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, etcétera? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cuál es tu cosmovisión respecto a esto? Eso es importante que seamos honestos y veamos lo que creemos, ¿ya? Y después lo contrastemos a la luz de la escritura, obviamente, a ver si tiene cabida o no.
Yo creo que... Oh, disculpa. No, habla usted, hermano. No, tú primero, hermana mía, adelante. Yo estaba viendo que en el versículo, en el 10 donde dice, de este siglo, veo que se refiere, tal como lo estabas mostrando tú con respecto al decir este para mí es presente. Entonces él está hablando de este siglo, del tiempo que estamos viviendo ahora. Pablo dice, en este tiempo, podría haber dicho en este tiempo, pero dice en este siglo. Y, y, y no se refiere al futuro porque también tenemos que ver que me da la impresión, aquí no, esto es no es certeza, quiero preguntárselo más bien, si esto Efesios ya se había dado el tiempo de la venida del Señor en las nubes o aún no, ¿Sabes qué? Escucho porque súper entrecortado. No sé si el resto escucha igual o soy solo yo. Yo la escuché ahora, bien, yo la escuché. Yo también la ya, escuché bien. Ah, ya, eh, yo la escuché entrecortado, así que ahora sí, ah, hermana. ya. Entonces estaba diciendo, estaba haciendo la pregunta si cuando se escribe Efesios aún no se había, ¿era antes del 70 o después del 70? Ya, buena pregunta. Ismael, que es erudito en crítica textual, le puede responder eso. Ismael, ¿sabes la respuesta, Ismael? Es que quiero escuchar al tío Guillermo igual. Bueno, No, yo voy a es terminar. que iba a hablar. No, Ah, es que iba a hablar porque por lo que me dio la impresión de que iba a hablar justo de lo que tú estabas diciendo. ah, Ya, pero para responderle a nuestra hermana, el, bueno, eh, la epístola a los Efesios, perdón, sí, eh, es antes del año 70. Algunos piensan que es muy cercana al año 70, en el ya, 62, eh, 60, algunos lo ponen algunos más avesados lo ponen en el 58, por ahí, ¿ya? ya, Pero no es más allá del 70. 62 es como la data eh, como exacta que ponen. Ahora, ya, la crítica liberal, ¿ya? Algunos dicen que está en los años 80 y 100, ¿ya? ya, La alta crítica que le llaman, ¿ya? Yo prefiero llamar mm, crítica liberal. La alta crítica cuestiona inclusive si es que Génesis fue escrito por Moisés. Entonces, esas ah, personas las que están en la alta crítica sí, son mayormente impíos, ya no consideran a la escritura como una fuente de autoridad de parte de Dios. Entonces, mm, ellos la datan en el año 80 y 100, pero en crítica textual, que es contrastar los escritos más antiguos y ver la veracidad entre ellos, en el Nuevo Testamento, si hacemos la comparativa, tenemos mucho más registros del Nuevo Testamento, casi 24.000 copias, mm, solamente del Nuevo Testamento en el rango de periodo de 30 años después de la partida del Señor Jesucristo, más que la Ilíada de Homero, más que la Odisea, etcétera. Tenemos, si lo ponemos así como en pila, la Ilíada de Homero podría medir 1 metro con las copias que hay, pero la escritura del Nuevo Testamento, después del año 0, por decirlo así, del nacimiento del Jesús, hasta el 30, 40 después de Cristo, podemos tener 1 kilómetro hacia arriba de copias que se hicieron. mm, Entonces, por eso es que ver la datación y la crítica textual es súper importante porque eso nos va a enseñar que los escritos del Nuevo Testamento tienen mucho más respaldo que varias de las obras que nosotros damos por sentada que existieron, por ejemplo, a Platón, ¿ya? mm, Platón, Sófocles, etcétera. No hay tantas copias de ellos y aún así los validamos como del Nuevo Testamento, como de la vida de Pablo y sobre todo de Jesucristo y de la datación de la resurrección, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante ver, Efesios está escrito antes del año 70 y por eso es que Pablo les habla estas cosas, ¿ya? Les dice que tienen que estar preparados para y los prepara, al igual que Hebreos, la carta a los Hebreos,
para el juicio en el año 70, finalmente. Claro. Entonces, cuando se refiere a este siglo, puedo ver que también en Mateo también habla de este siglo antes de que fuese el tiempo de la gran tribulación. Entonces, si me guío por eso, podría decir que se refiere justamente por el tiempo que estaban viviendo, ese presente que ellos estaban viviendo al que le llaman este siglo. No voy a decir más para no crear confusión, Claro. pero porque puedo decir algo que tiene que ver justamente con lo que estamos viendo con el hermano Guillermo y lo que yo he estado viendo respecto a esos tiempos, pero por eso que lo voy a dejar hasta aquí nomás para no Ya, entorpecer. vale. ¿Alguien más quiere decir ahí este siglo? Este Quería, siglo. quería aportar, quería aportar con respecto a lo que dice el apóstol Pablo cuando les escribe aquí en Hechos, en Hechos, en Hechos, yo estoy aquí, a ver, capítulo 26. ¿Ya? Capítulo 26 cuando está dando testimonio y de cómo se convirtió. 26, ¿cuánto va a leer, perdón? Y Hechos 26, ¿Ya? ¿Desde el 12 ahí? desde el 14 en adelante, más bueno, del 12, pero por ahí, claro. ¿Ya? No quiero llegar yo a los versículos que están en el 17 y 18. ¿Vale? Entonces, él está testificando de su conversión y dice, versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí está el versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces yo entiendo que basándonos en todo el consejo divino, en todo lo que quedó escrito, desde que el hombre cayó, el que se convirtió en el Dios de este siglo era Satanás. Y entonces el apóstol Pablo ahora en su tiempo, él está siendo mandado por el mismo Señor, quien ya sabemos que es quien había atado a Satanás, entonces lo está comisionando y él recibe también esto de que iba, mediante la predicación, iba a estar librando de la potestad de Satanás. El Señor iba a estar trasladando, tal como dice que nos trasladó del reino de las tinieblas, como les dice a los colosenses, del reino de las tinieblas a la luz del Hijo de Dios, al reino del Hijo de Dios. Entonces a mí me parece que cuando hablamos acá de versículo del Efesios del 6, capítulo 6, del 10 en adelante, está hablando de esa lucha que se da porque el enemigo tenía encarcelado. Entonces tenía que ser atado y tenía que haber los apóstoles comisionados por el Señor y librando de la potestad de Satanás y así cumpliéndose el plan de salvación. Y eso sabemos que fue en los tiempos de los apóstoles. Y tal como decía Sandra, a mi parecer y por lo que hemos estado estudiando, eso terminó en el año 70, este siglo. Este presente siglo malo se refiere a todo ese tiempo.
pero lo Claro. vamos a seguir estudiando si el Señor permite los días martes. Pero por ahí me parece que va el tema. Eso, Andrew. Ya. ¿Ven que es bueno entender por qué dice de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Porque miren lo que les va a decir a ellos. Vamos a continuar. En el 13 dice, por tanto, tomad toda, esto es importante, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ya. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, ¿qué significa? Que por tanto hay una lucha, ya, contra todo esto que ya se ha mencionado, debemos tomar toda la armadura de Dios, le dice Pablo a los Efesios. Cuando digo debemos es porque me estoy poniendo en el lugar de los Efesios, ¿ya? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, debemos entonces estar firmes. Por tanto, entonces ya sabemos que en la lucha que han de tener contra los principados, las potestades, etcétera, entonces al tomar toda la armadura de Dios, ¿qué va a pasar si tomamos toda la armadura de Dios? ¿Qué va a pasar? Vamos a poder, ¿qué les dice Pablo? Vamos a poder resistir, ¿ya? Poder resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo en el contexto? ¿Qué es este día malo que vamos a poder resistir con la armadura de Dios? Se podría referir al mismo año 70 o no? Ya. ¿Qué opina el resto? Yo también creo lo mismo. Ya, el año 70 también. Sí. Ya. ¿Qué opina el resto? Nuestra hermana Sonia, hermana Sandra. Yo creo que lo incluye. Ya. Lo incluye entonces, no es excluyente el resto. No es solamente para ese día, sino que lo incluye, dice usted. ¿Ya? No es excluyente entonces. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más? Yane, que también está ahí. Lo otro que quería decir era que, como por ejemplo en por lo de la hermana Sandra, yo sé que ya pasó, pero eh, cuando dice, por ejemplo, en el Efesios 4, cuando Pablo habla de la necesidad de que la iglesia crezca en madurez, da a ¿Mm? pensar de que está en sus inicios, en la fe. Entonces, eh, eso muestra que fue escrita antes del año 70, porque si Ya. no hablaría de la dispersión, ya que, por ejemplo, bueno, sabemos que fue una destrucción gigante, entonces hubiera ido ese tema en esta carta, yo creo, o sea, porque hubiera habido una gran dispersión, un impacto, entonces, como no se menciona, yo también podríamos decir ahí que fue escrita antes. Ya. Gracias. Entonces, resistir en el día malo, ¿será que será posible llevarlo al ámbito de los días en los cuales este día malo se efectúen las acechanzas del diablo? ¿Será ese el día malo en el contexto? Sí, obviamente. Ya. Y si nos vamos a Apocalipsis 3, ¿ya? Miren lo que dice en Apocalipsis 3. ¿Lo ven o no? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Dice en Apocalipsis 3 a la iglesia en Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este pasaje también
súper sacado de contexto, la gente lo utiliza para la prosperidad, etc. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Miren, de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿A cuáles pies? A los pies de la iglesia de Filadelfia. Y reconozcan que yo te he amado. ¿Ya? Esto es a la iglesia de Filadelfia. No hay que olvidarlo. ¿Ya? No hay que olvidarlo porque después se sacan de contexto y uno ve que hay otros que ocupan estos pasajes en contextos nada que ver. Esto está dado a la iglesia de Filadelfia. Y en el 10 le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, miren, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, perdón, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias después, a la iglesia que le está escribiendo, en Mirna, etc. Entonces, acá le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si nos vamos de nuevo a Efesios 6, les dice, por esto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Estad en el 14, firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y ahí va a seguir hablando de los del resto de la armadura de Dios, que Pablo va a seguir hablándole ahí. Entonces, como bien decía nuestro hermano Guillermo, no solamente podemos atribuir ese día malo a las acechanzas del enemigo, sino que muy probablemente también podamos decir, oye, en el día de la prueba, en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, los que tengan la armadura de Dios puesta, los que sean hijos de Él, ya, que anden como Él anduvo, como dice Pablo, entonces van a estar sobrellevando esa prueba de buena manera, van a estar firmes, ¿ya? Adelante, hermana Sandra primero, después Brian y después nuestro hermano Guillermo, en ese orden. Y ahí con eso terminamos. Bueno, yo quería, como leyendo todo desde el 10 hasta el 19, en ese contexto general, por decirlo, se deduce lo que estábamos hablando de que este, esto de vestirse y estar firme se refiere tanto como a que ellos puedan resistir al enemigo, a las acechanzas del diablo, en su vida cotidiana o en su vida diaria, o cuando ellos tengan esas acechanzas, como ejemplificó en Hechos y en otros pasajes, tanto en ese sentido como también para cuando viniese el día malo final. Entonces yo creo que es un todo en estos versículos. Eso quería Claro. decir, hermano. Sí, súper bien. Adelante, Brian, y después nuestro hermano Guillermo. Ah, y disculpen, ¿Janeder levantó la mano también o no? ¿O eso fue delante también, Janet? ¿Ya no? No, fue delante. Ah, ya. Vale, entonces Brian, dale nomás. Es que quería, bueno, ya hablaron de esto, estaban hablando del siglo venidero. Entonces quería preguntar si podía tocar ese tema. Pero respecto a qué, disculpa, al mismo contexto que estamos viendo. Sí, es que lo que pasa es que yo todavía como que no he estudiado mucho de eso del siglo venidero, entonces no sé qué es el siglo venidero. Ya, vale. No sé, Mira, no sé qué piensan lo vamos a ustedes estar sobre eso. viendo los martes. Lo único que mencionamos respecto a eso fue que por qué Pablo mencionaba en el versículo 12 este siglo y no decía que la lucha era en este siglo y en el venidero, sino que por qué lo acotaba a este siglo. Solamente eso mencionamos.
porque lo del siglo venidero y todas esas cosas más a detalle las vamos a seguir estudiando el martes con nuestro hermano Guillermo Herrera. Así que por ahora solamente mencionamos eso y que era bueno entender que Pablo hacía esa acotación de este siglo, no lo trasladaba al siglo futuro, por decirlo así, ya al siglo venidero. Solo eso, Brian. No sé si quieres decir algo más ahí. No, no, está bien, Ya. entiendo. ¿Alguien más? Nuestro hermano Guillermo falta. Quería acotar del pasaje que tomaste de Apocalipsis 3, donde dice que va a librarlo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es interesante notar que los que conocen bien el griego dicen que ahí no debería traducirse como mundo como nosotros lo entendemos ahora, sino que es la tierra habitada de ese entonces. Claro. La palabra ahí es otra, no es cosmos ni siglo, sino que se debería traducir la tierra habitada y refiriéndose al imperio romano. Y Acá dice tierra. además, cuando dice que ha de venir, ¿ya? La idea también en el griego ahí es que está a punto de. Entonces son detalles súper buenos que, como decías hace poco, lo vamos a estar viendo los días martes, pero vamos a ir poco a poco porque es bastante material y como estamos revisando la escatología milenial del hermano Sugel Michelén, que él presenta los dos siglos y ahí donde aparece este siglo y el siglo venidero, y estamos analizando por un lado la predicación de él, la enseñanza de él y contrastándola con las escrituras. Y ahí vamos a ir viendo bastantes detalles que creo yo que ya la semana pasada ya empezamos a ver algo que entendemos que no estamos de acuerdo con el hermano Sugel, porque él entiende que en el mundo venidero no hay pecado y por lo menos por lo que hemos podido captar ya en lo que hemos analizado en la semana pasada, o sea, el martes pasado, ahí vimos que según nuestra comprensión o mi comprensión, me hago responsable, es que el texto perfectamente podría entenderse que hay pecado en el mundo venidero. Y lo que dice Brian es interesante porque tenemos que entender bien cómo vamos a interpretar el concepto de este siglo y también el concepto de el siglo venidero. ¿Mm? Entonces lo vamos a estar viendo si el Señor permite. Pero con respecto a este tema, el pasaje que citaste de Apocalipsis 3:10, dos cosas súper importantes. Mundo, ahí no es siglo, sino que es otra palabra que se refiere a la tierra habitada y no se refiere al cosmos, entendiendo cosmos como el universo, como la creación toda, incluyendo la que donde estamos viendo nosotros, sino que se refiere al imperio, a la tierra del imperio romano. Eso es lo que lo dicen los diccionarios. Y además, donde dice que ha de venir, entonces la idea es que la palabra del griego que se usa es que está a punto de, está a la mano. Esa es la idea. Eso, amado. Claro, el mismo contexto después lo clarifica. Yo también creo lo mismo. Que después dice aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y como le está hablando a la Odisea, entonces tiene que ser algo que ellos vayan a ver ellos, ¿ya? Algo que ellos van a celebrar, porque todo esto es para ellos. Así que sí, súper bien. Lo dejamos entonces hasta acá, hermanos, y continuamos el próximo jueves, Dios mediante, en el versículo 13 en adelante, ¿vale? Versículo 13, si mal no recuerdo. Sí, vamos en el 13, ¿no es cierto? Sí, en el 13. No, perdón, en el 14. Versículo 14. Sí, versículo 14, ahora sí. Así que, si no hay nada más que decir, como les decía, lo dejamos hasta acá.